Como ya le informaba, lo ocurrido en Ceuta, en España, ha causado conmoción y división en Europa, en Italia, al igual que el ministro de Asuntos Exteriores, la primera ministra Giorgia Meloni, aseguró que su país está dispuesto a implementar medidas extraordinarias para defender sus fronteras. Una de ellas fue suspender a España de lo que es ese acuerdo Schengen, una idea que además fue bien vista por el ministro del Interior de Finlandia, que elogió la propuesta y dijo que la Unión Europea debería seguir el ejemplo italiano. Por su parte, Francia anunció la intensificación inmediata de los controles en la frontera española. Vamos a analizar las repercusiones del incidente migratorio en Ceuta, como le decía, con este acuerdo. Me acompaña esta noche Arlene Ramírez Urresti, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Arlene, qué bueno que estás con nosotros. Reitero mi pregunta. Después de estos señalamientos, ¿cuál es el futuro de ese acuerdo a la luz de este incidente que, como decíamos, no ha sido el único en los años recientes? Muchas gracias por la invitación, Gaby. Pues mira, esto lo que no puede ocurrir es volverse un tema político. Y al parecer, todas las reacciones tienen mucho más que ver con el péndulo ideológico. No hay que desestimar, por supuesto, el acontecimiento, pero yo creo que es importante verlo más a la luz del tema humanitario. En realidad, este acuerdo que tiene de momento Europa, pues es un pacto migratorio que favorece, por supuesto, el traslado con controles importantes entre los 23 países que forman el acuerdo. Esto es muy importante decirlo porque España tiene un acuerdo especial para esta región que hoy que está en discusión por el tema de la migración masiva desde el norte de África. Entonces, estos cambios que empiezan a pedir algunos gobiernos, pues tienen mucho más que ver con la agenda ideológica y hasta cierto punto política que hay al interior de Europa. La migración lamentablemente se ha utilizado como parte de un discurso y de una agenda política, y en lugar de verse como un asunto de urgencia humanitaria que tendría que estar siendo atendido con diferentes aristas por su complejidad. Arlene, pero es casi imposible pedir que esto no se convierta en un tema político. Tan es así que del otro lado del Atlántico ya el presidente Donald Trump está sacando raja política del tema, pensando en las elecciones de medio término, diciendo que si ganan los demócratas, bueno, se va a ver Estados Unidos como Europa. Ante esta imposibilidad de que los políticos no se metan o no metan ese criterio político, la pregunta aquí es si esta es una tendencia o si este evento extraordinario se queda solo en eso, en un evento extraordinario, y por lo tanto este acuerdo se mantiene o se crean salvaguardas nuevas, se agregan nuevos criterios o salvaguardas a este acuerdo en caso de situaciones como la que se vivieron. Y lo más seguro es que el Parlamento Europeo decida modificar el código migratorio, los protocolos, y se agreguen a ellos políticas de contención para estas crisis, que son cada vez más humanitarias, pero además que también una nota antecedente a esta charla hablaba del fenómeno climático. Hay que tener en cuenta que el norte de África está siendo altamente proclive a los efectos del cambio climático y del calentamiento global. Esto que estamos viendo no es coincidencia. En 2021 hubo una migración, también un movimiento masivo en la región, y desde entonces ni Marruecos ni España han atendido las causas originales de esos movimientos. No hay que perder de vista que el norte de África tiene su propia complejidad por las guerras, pero también por la situación económica y social que hay en la región. Y que a lo largo de África hay diferentes eventos bélicos, conflictos armados, movimientos que están presionando al norte de África con rutas y flujos migratorios atípicos. Esto no va a ser una coincidencia. Y si a eso le sumamos que, por un lado, la presión política al interior de España toma el tema para poder adelantar las elecciones sin que esté terminada la legislatura actual, entonces justamente podemos ver cómo el tema no solamente se vuelve político, sino se vuelve estratégico para toda Europa. Y eso es quizá algo que tenemos que estar monitoreando en los próximos días por la relevancia, no solo en el número de personas, sino ahora cómo se reasimila
a todo este grupo de personas que vienen de regreso a un territorio que de por sí no tiene la infraestructura para mantenerlos con un nivel por arriba de la línea de la pobreza. La guerra civil, las crisis económicas, el cambio climático son fenómenos que, como tú estás señalando, van a generar nuevamente este interés de algunos ciudadanos de salir de aquellos lugares en donde se ven afectados. Por lo tanto, evidentemente el desafío, no solamente para los gobiernos europeos, incluso en el caso de Estados Unidos, donde hemos visto un Congreso paralizado que no hace ni reforma migratoria, tienen el desafío los legisladores y las autoridades de crear algún tipo de regla práctica para este tipo de circunstancias extraordinarias. Definitivamente, y sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Justamente en esta región, en esta ciudad autónoma de España, hay un debate importantísimo sobre el uso de biométricos. ¿Cómo es que Marruecos puede cumplir, por ejemplo, con controles migratorios de alta tecnología cuando no hay la infraestructura y el marco de cumplimiento legal y jurídico para garantizar la identidad y que no haya sesgos en este screening, como se llama, en los pasos migratorios para criminalizar la migración? La gran pregunta aquí es cómo se logrará no solamente la evolución del acuerdo migratorio europeo, sino los protocolos, incluidos los del ACNUR, desde Naciones Unidas, para evitar criminalizar la migración, politizar la migración y entender que esto no es un fenómeno aislado, que lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, pero sigue sin Sí, claro. atenderse la causa, origen de estos fenómenos tan disruptivos. Totalmente. Te agradezco la oportunidad de este análisis, Arlene. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Buenas noches.